Esto es todo lo que pasó en la jornada 17. Ya terminó el clausura 2024. Ya está listo el play-in. Tenemos nuevo campeón de goleo. Bueno, nuevos campeones de goleo. Hay buenas noticias para Cruz Azul y mucha más información en este resumen de noticias de Fuera de Banda. Comenzamos. Bueno, en primer lugar vamos a hacer el repaso de los resultados que tuvimos este fin de semana. Todo lo que pasó en la jornada 17 de la Liga MX. Chava Reyes anotó doblete en Puebla para que América sea líder del torneo y los poblanos el peor equipo. Gallos y Pumas empataron a 1 y ambos consiguieron entrar al play-in. León tuvo la oportunidad de calificar, pero como todo el torneo decepcionaron, empate a 1 con Juárez. Cruz Azul cerró un gran torneo en Toluca, con todo y gol de Wilmer Dita, que es la estrella fugaz de la jornada. Los abuelitos de Tigres tuvieron su venganza con Miguel Herrera, un 4-1 muy contundente. Pachuca no pudo con Mazatlán y se metió en un problemón. Jugarán el play-in unas horas después de la semifinal de Conca Champions. Las Chivas del Piojo Alvarado ganaron el clásico y se marcaron un gran cierre de torneo, 5 de 5. Santos perdió 3-0 con San Luis y se despidieron de un torneo feísimo, junto con Gustavo Leal, quien ya no será técnico de los potosinos. Monterrey goleó a domicilio a Necaxa, 5-2, con doblete de Canales, entraron directo a liguilla y por eso es el MVP de la jornada. Y bueno, con estos resultados tenemos que hay 4 campeones de goleo. Empate entre Salomón Rondón, Uriel Antuna, Federico Viñas y Didier Cambindo en 8 tantos, lo que los hace campeones de goleo. Es una de las peores noticias de este certamen, ya que pues nunca había habido un campeón en torneos cortos con tan pocos goles. Recordemos que ha habido campeonatos de goleo que se definieron en 14 goles o en 12 goles recientemente, y en este solamente 8 anotaciones. Es también uno de los pocos torneos en los que ha habido campeón de goleo mexicano, con Uriel Antuna, que sí, aunque empate con otros jugadores, se le considera él también campeón de goleo, y es la cifra más baja. Recordemos que hace poco hubo también uno de Raúl Ruiz Díaz con 10 goles, o de Nico López y Javier Berterame, que también anotaron 9 goles en el Apertura 2021. ¿Es una mala noticia? Yo creo que sí, pero bueno. Tampoco es para preocuparse mucho. Creo que en el siguiente torneo veremos más cifras goleadoras por parte de los delanteros de la Liga MX. Ahora sí vamos a hacer un pequeño repaso a cómo quedaron las clasificaciones después de estas 17 jornadas. Y es que, como vemos en el gráfico, América quedó como el primer lugar, después Toluca, seguido de Cruz Azul, después Monterrey, Tigres y Chivas son los que cierran la clasificación directa de este torneo. Y en el play-in quedaron Pachuca, Pumas, Necaxa y Querétaro. Así que vamos a explicar de forma muy breve cómo se jugará el play-in, este nuevo formato que ya tiene un torneo que se jugó, pero aún sigue generando bastantes dudas. Hay 2 partidos ya programados en el play-in. Uno es entre Pachuca y Pumas, que decidirán quién será el séptimo lugar de la tabla y que se enfrentará a Cruz Azul en ese duelo de cuartos de final. El ganador de este partido jugará contra Cruz Azul en cuartos de final. El ganador del Pachuca frente a Pumas. Después tenemos el Necaxa contra Querétaro. El ganador de este partido se enfrentará al perdedor de Pachuca contra Pumas para ver quién será octavo de la tabla y enfrente al América. Por lo que los posibles rivales de Cruz Azul son Pachuca o Pumas, y los posibles rivales de América ya son más variados. El que gane de entre Necaxa y Querétaro contra el que pierda de Pachuca y Pumas jugarán un partido, y el que gane ese partido jugará contra América. Es un poco confuso de explicar, pero es bastante sencillo. Al final son 2 partidos en los que el ganador del Pachuca contra Pumas será séptimo y el perdedor se enfrentará al ganador de Necaxa contra Querétaro por ver quién será octavo de la tabla. Son a un solo partido, y este nuevo formato es un poco una adaptación de lo que se hace en NBA para ver quiénes disputan los playoffs. Y bueno, estas cosas que sucedieron este fin de semana dejaron a Pachuca en un problemón. Y es que jugará 2 partidos en 3 días. El 30 de abril a las 7:15 juega la vuelta de Conca Champions. Y el 2 de mayo está programado que juegue ese partido de play-in contra Pumas. El partido que definirá quién será séptimo. Entonces jugarían en prácticamente 2 días. Bueno, en prácticamente 3 días, 2 partidos muy importantes. Pachuca puede perder toda su temporada en una semana o estar calificado en 2 torneos en una sola semana. Y es que también pongámonos a pensar esta combinación de resultados. Si Pachuca vence al América, calificaría a la final que se jugará en junio de este año de Conca Champions. Pero también, si pierde contra Pumas ese partido del play-in, tendría que jugar otro partido por ver si alcanza a ser octavo de la tabla el domingo. Entonces estaría jugando 3 partidos en una sola semana.
Es un problema en el que sí, creo que se terminó por meter Pachuca por su mal cierre de torneo. Recordemos también que este fin de semana tenía que solamente ganarle a Mazatlán para calificar directo. Y terminó por empatar el partido porque alineó a bastantes suplentes en ese partido por darle prioridad a la Conca Champions. Entonces al final es un problema en el que ellos mismos se metieron, pero sí habla de una mala logística de la Liga MX. Recordemos que este problema pudo ser muchísimo más grave si Monterrey no le ganaba a Necaxa. Porque ambos equipos, Pachuca y Monterrey, están vivos en Conca Champions y pudieron haber calificado al play-in. Y entonces sí tendríamos varios equipos con el mismo problema de tener que jugar 3 partidos en una semana. Es un problema en el calendario que se sigan jugando este tipo de cosas. Más teniendo en cuenta que pudiste haber resuelto esto eliminando el play-in y calificando los 8 primeros, dejando para la siguiente semana el inicio de la liguilla y pues te aliviabas de todos estos problemas. Pero por querer meter este formato adaptado de la NBA, metiste a Pachuca en un problemón. Aunque sí, creo que tampoco hay que quitarle parte de la responsabilidad al equipo de Pachuca por no haberse podido calificar de forma directa. Creo que la Liga MX no tenía contemplado que un equipo que llegara tan lejos en Conca Champions estuviera en problemas en el play-in. Pero sí habla, por una parte, de una mala logística por parte de la Liga MX, falta de planificación en el calendario y también un poco culpa de Grupo Pachuca, de equipo Pachuca por no haberse calificado de forma directa. Aunque bueno, esto tampoco lo podemos culpar al 100% de ellos. También los otros equipos juegan sus partidos y juegan su rol. Veremos qué pasa. Hasta el momento no han cambiado de fechas y se supone que se jugará de esta forma. Aunque todavía no confirman el horario que jugarán Pachuca contra Pumas. El día jueves de esta semana, el 2 de mayo, pero bueno, está por verse todavía cómo se resuelve esta situación, porque tampoco hay mucho tiempo para separar los partidos, como hacer una reprogramación. Creo que también sería bastante complejo intentar hacer eso en estas alturas del calendario, porque influye en cómo acaba la clasificación de la liguilla, cuándo empiezan los cuartos de final, cuándo se juega el segundo partido del play-in, muchas cosas todavía por definirse esta semana en la Liga MX. Y bueno, pasamos a un poco las noticias más rápidas de este fin de semana. Y es la lesión de Piovi, una falsa alarma que tuvo Cruz Azul en su enfrentamiento contra Toluca. Recordemos que el zaguero argentino salió de cambio por una lesión. Y en el primer parte médico que saca Cruz Azul, unas horas después de que había salido de cambio, es este tuit de nuestro jugador Gonzalo Piovi sufrió una fractura de clavícula, lesión que requiere intervención quirúrgica, con lo que posiblemente se perdía toda la liguilla. Pero unas horas después, como vemos, a las 12:28 de la noche, sacan otro comunicado en el que avisan que esto es falso, que al final fue una falsa alarma y dice: luego de la aplicación de estudios de imagen se descarta que el jugador presente una fractura tratándose de una luxación acromioclavicular con un tiempo de recuperación más corto. Ofrecemos una disculpa por el error en el primer reporte. Al final creo que esta lesión no han dicho todavía cuánto durará, cuánto tiempo de baja tendrá Gonzalo Piovi, pero también es mejor este diagnóstico que el anterior. Veremos qué pasa, hasta qué jornada o hasta qué fase de los cuartos de final o de la liguilla termina jugando Gonzalo Piovi, que es una de las piezas clave del plan de Anselmi y que los hizo ser segundos de la tabla general este torneo. Pero es una gran noticia que no se haya fracturado la clavícula y que podrá estar en algún partido de la liguilla. Y no paramos de buenas noticias para Cruz Azul. Y es que una de las cosas que casi nunca pasa, Fabricio Romano, uno de los especialistas en el mercado de fichajes del fútbol mundial, casi nunca habla del fútbol mexicano, y esta vez lo hizo para decir que el equipo mexicano Cruz Azul está intentando firmar al delantero colombiano Duván Zapata. El delantero del Torino podría estar cerca de llegar a la Liga MX. Hay una propuesta formal cercana a los 14 millones de euros hacia el Torino, y ya hay pláticas con el jugador, que es uno de los jugadores principales del equipo italiano. Le dice que decisión se tomará pronto, entonces veremos, pero parece ser que Cruz Azul ya está tanteando el terreno para fichar a un delantero de cara a este mercado de verano, que puede ser muy importante para el proyecto de Anselmi, ¿no? Dar ese siguiente paso. Veremos cómo le va en esta liguilla, pero podría ser el paso final que le falte a Cruz Azul para poder garantizar ser uno de los protagonistas del certamen. Pero todavía están vivos en liguilla y ya empiezan a trabajar el mercado de fichajes, algo que habla bastante bien de la directiva de Cruz Azul y algo que no se veía en mucho tiempo en el equipo de la máquina. Y bueno, una noticia que no es tan agradable de dar es que hubo una pelea en la segunda división de México.
Bueno, hace tiempo que ya no se llama así, se llama Liga de Expansión, pero bueno, la segunda división. Y es que ya están en su fase final, en la parte de semifinales, creo recordar, o cuartos de final, en el que el Celaya y el Tapatío se enfrentaban por el pase a la siguiente ronda. Y al terminar el partido, después de la clasificación de Tapatío, que recordemos, es una especie de filial que tiene Chivas, hay muchos jugadores jóvenes en ese equipo, tuvieron una pelea contra los jugadores de Celaya. Y bueno, pasamos a leer esta nota del periódico Esto, que es por parte del periodista Miguel Ángel Mujica, y leemos. La Liga de Expansión tuvo una noche complicada en el encuentro tapatío frente a Celaya. El cuadro rojiblanco se llevó la serie luego de ganar 2-0 con anotaciones de Luis Rey y Benjamín Sánchez. Algo que tomó a los astanos por no tomar de la mejor forma, que el Celaya no lo tomó de la mejor forma. Tras el silbatazo final, los jugadores de los Toros terminaron calientes y se agarraron a golpes con sus rivales. El más afectado en la situación fue Hugo Camberos. Como les decía, hay muchos jugadores menores de edad y Hugo Camberos es uno de ellos. Tiene apenas 17 años y tuvo que ser llevado al hospital después de la agresión que recibió. El delantero se mantiene estable y podría salir en las próximas horas. Esta es una publicación de ayer. De momento creo que no se ha dicho nada de su situación el día de hoy, pero estaremos informándoles al respecto. La institución rojiblanca dio a conocer su versión de lo sucedido mediante un comunicado. Derivado de los sucesos ocurridos al final del partido entre Tapatío y Celaya en el estadio Akron, correspondiente a la vuelta de cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga de Expansión MX, el Club Deportivo Guadalajara condena absolutamente las acciones violentas a las que recurrieron los integrantes del equipo visitante en el túnel hacia vestidores, ya que tanto jugadores como staff de nuestro equipo resultaron lesionados. Después de los sucesos, también Club Deportivo Guadalajara y Tapatío pidieron analizar la evidencia de la situación. Confirmaron la situación que tiene el jugador de 17 años. El hecho de que uno de nuestros jugadores afectados, Hugo Camberos, fuera trasladado al hospital para revisión y observación es una muestra de lo reprobable que resultó la reacción de los jugadores y el cuerpo técnico del club visitante al final del encuentro. Exhortamos a la Liga de Expansión y a la Comisión Disciplinaria a analizar la evidencia en video que ya se le proporcionó al comisionado del partido para sancionar como ameritan estas conductas que distan mucho de los valores de la Liga de Expansión. Y también creo que se realizó un comunicado la comisión disciplinaria. Después del partido de ayer entre Tapatío y Celaya de la Liga de Expansión, los comisionados reportaron percances en la zona de vestidores en el estadio Akron, ante lo cual desde la comisión disciplinaria iniciamos de oficio a recabar toda la información necesaria para determinar el saldo y las posibles sanciones de lo sucedido. Esta es una noticia bastante negativa y es que intentamos erradicar la violencia de los estadios y terminan también los propios protagonistas metiéndose en este tipo de problemas. La situación se agrava luego de recordar que hay bastantes jugadores que son menores de edad en ese partido, entonces podrían ser sanciones mucho más graves. Esperemos que todo esté bien y que no haya ningún herido de gravedad y que la salud de Hugo Camberos esté lo mejor posible después de esta situación, y ya les estaré informando de cara a una posible sanción en contra de Celaya o algún jugador de Tapatío que surja de la revisión que hará la comisión disciplinaria. Bueno, en una noticia de último minuto, Ryan Reynolds invertirá en el Necaxa, y es que se anunció, la revista Variety sacó la información de que parte de las acciones del Necaxa ahora serán propiedad de Ryan Reynolds. Recordemos que él ya ha invertido en el fútbol, en el caso de él en el fútbol inglés, tiene propiedad por el Wrexham, equipo de divisiones inferiores en Inglaterra, y ahora invertirá en el Necaxa. No es la primera vez que un famoso invierte en este equipo, ya que, como vimos este propio fin de semana, Eva Longoria forma parte del grupo de accionistas del Necaxa y estuvo ahí festejando los goles de Cambindo. Entonces ahora Ryan Reynolds, el actor de Hollywood, es quien invertirá en el club. Y esta me parece una buena noticia, sobre todo porque habla de la viabilidad que ven inversores o personas que tienen mucho dinero y quieren invertirlo en algo en nuestro fútbol. Sobre todo, y la propia revista lo explica en su nota, la importancia que tiene el mercado de la Liga MX en Estados Unidos. Habla de que la Liga MX sigue siendo la liga más consumida de fútbol en ese país, superando a la MLS, la Premier League o la Liga Española. Entonces habla de lo económicamente potente que es nuestra liga. Y esto contrasta con lo que opinan otras personas como Ricardo Salinas Pliego, que ha hablado muchas veces de que el
fútbol mexicano solo se pierde dinero y también de que no se encuentran compradores para los clubes como Querétaro o los otros clubes que forman parte de la multipropiedad en México. Creo que habla de lo bien que está la economía del fútbol mexicano, que otra cosa no hay, pero dinero sí que existe para las personas que invierten en nuestro fútbol. Veremos qué termina pasando, si está del todo involucrado, si lo vemos algún día en México como Eva Longoria. La verdad dudo mucho que eso pase, pero es una buena noticia que sigan llegando inversores a nuestro fútbol. Veremos qué sucede con todo este proyecto. Y bueno, solo por terminar el video, recordarles que esta semana hay bastantes partidos importantes para el fútbol mexicano. Empezando por la semifinal de Conca Champions, la vuelta entre América y Pachuca. Recordemos, la ida terminó 1-1 con una ligera ventaja para Pachuca por el gol de visitante. Y América y Pachuca se enfrentarán este martes a las 7:15. En otros partidos importantes tenemos los duelos por el play-in. El duelo entre Necaxa y Querétaro, que se jugará también el día jueves de esta semana, y el Pachuca contra Pumas. Recordamos esto del play-in. Pachuca se enfrentará a Pumas el jueves. El que gane de ese partido es automáticamente el rival de Cruz Azul. El que pierda de este partido se enfrentará al ganador entre Necaxa y Querétaro el día domingo, para definir quién es el octavo calificado y el que enfrente al América en liguilla. También recordarles que ya hay dos duelos que están totalmente definidos de cara a la liguilla. El primero es ese Tigres frente a Monterrey, un clásico regio que se dará primero en el estadio de Tigres y la vuelta será en el estadio del Monterrey. Hay mucha historia, hay muchas cosas que pasaron, sobre todo este clásico fue bastante bueno, entonces es una serie que la verdad es bastante interesante. Y también tenemos ya confirmado el Chivas frente a Toluca, primero en Guadalajara y la vuelta en Toluca. Va a ser bastante interesante, sobre todo el regreso de Alexis Vega a Guadalajara, también el del Canelo Angulo, un gran jugador que terminó por salir de Chivas. Será una serie bastante interesante, el debut de Fernando Gago como entrenador de liguillas, veremos cómo le va. Y bueno, las vueltas todavía está mucho por definirse de los horarios, entonces tampoco hay que... Bueno, cuando la información salga se las haré llegar. Recuerden suscribirse al canal. También subiremos previa de todos estos partidos cuando estén todos definidos. Y ahora haremos previa esta semana, el jueves, yo creo, sobre estos partidos de play-in. Y también hablando de cómo se resolvieron las eliminatorias de Conca Champions para América, Pachuca y Monterrey. Muchas gracias por ver este video, los invito a que se suscriban al canal de Fuera de Banda para estar informados sobre todo lo que pasa en la Liga MX y seguirme en todas las redes sociales. Muchas gracias por ver este video.